Auspicia este programa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Otro capítulo más de esto que hemos decidido llamar Hablamos Sanamente. Hablando sanamente. Hablemos sanamente. Como ustedes lo quieran poner, está todo bien. Lo importante es que esto lo hacemos con mucho cariño, con mucha profesionalidad. Sale todos los miércoles a la tarde por primera vez el programa y luego se replica en YouTube, en Instagram y en Facebook y nunca desaparece de las redes sociales. Así que cada programa lo pueden volver a ver las veces que deseen. Y algo que siempre les pedimos es que pongan compartir, además de poner comentarios o etiquetar gente para que les aparezca en las redes sociales de estas personas. Ponen compartir y muchas más personas pueden estar recibiendo esta información que semanalmente nos ocupamos mucho de que así sea. Saben que contamos con el auspicio y el apoyo incondicional de Radio LX23, Radio La Costa, con Carlos Sánchez, que está haciendo de operador desde los primeros tiempos. Y a quien debemos agradecer profundamente que confió en nosotros desde el primer instante es al querido amigo el doctor Humberto Cusumano, que es el director de los consultorios médicos especializados, que saben que quedan acá muy cerquita en Mosconi 5, esquina La Madrid. Los consultorios constan con todas las especialidades médicas, todos los días atienden y en los horarios muy amplios, de las 7 de la mañana hasta las 21 aproximadamente. Si ustedes desean investigar cuáles son las especialidades médicas, tienen que ingresar a turnoscme.com.ar y ahí adquieren toda la información. Así que nuevamente muy agradecidos al doctor Humberto Cusumano. Y como todas las semanas, nos ocupamos de traer lo mejor de lo mejor. La carita que está hoy, ya hemos tenido la suerte de tenerlo en otro programa. Hoy también se ofreció de corazón volver a participar y estar con ustedes con otro tema distinto de la fibromialgia, que fue el que charló el doctor, el licenciado, la vez anterior. En este caso vamos a hablar sobre el mal de Parkinson. Claudio Sendorf, muchísimas gracias por estar de vuelta acá, es un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mónica. Un gusto poder contar un poco nuestras experiencias institucionales y acercarnos a la comunidad, fundamentalmente de Bernal y aledaños, hasta donde llegue el programa, porque uno después de tantos años de profesión se da cuenta que la gente está mal informada y en todos los casos de las patologías. La otra vez hablamos de niños, de estimulación temprana, pero cuando hablamos de la persona adulta, en tantos años que yo trabajo en esto, me di cuenta que cuando podemos hablar rápidamente de ese diagnóstico, ser claro y preciso en la explicación que le damos, en el pronóstico, no solamente hablar con el paciente, siempre es fundamental incluir a la familia en esta propuesta terapéutica. Entonces, de esa manera vamos a este cuco, a este fantasma, porque a veces se lo pinta así, a desmitificarlo de alguna manera y decir, bueno, mira, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿Nos vamos a preocupar o nos vamos a ocupar de la situación? ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que no puede pasar? Y estas son las alternativas. Bien. Dependerá del paciente, de las ganas, de los recursos. Hay un montón de factores, pero sí necesitamos que haya un conductor con determinada experiencia y con ganas de meterse, porque realmente tomar a alguien, no sé, por tomar, entra el burro y sale el chorizo, como decían antiguamente, que es uno de los problemas de la medicina actual, que se atiende en volumen, y no puedes hacer este planteo mío de meterse en ese espacio de tiempo, en este caso, en el tema que elegimos hoy, que es el Parkinson, básicamente. Yo siempre digo que detrás de la patología siempre hay un ser humano. Por supuesto. A veces el ser humano está en condiciones de poder comprender el diagnóstico que uno le da.
y otras veces no, por eso uno tiene que recurrir a las redes sanas, Claro. que están a su alrededor. Pero pensemos que nadie va a querer escuchar una mala noticia. Claro. Básicamente uno nació para... ¿La vida para qué es? Para vivirla, disfrutarla y ser feliz. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, puede haber obstáculos, puede haber adoquines en el medio, habrá que ver cómo uno lo sortea, si puede o no, o si no que busque una ayuda. El tema Quizás es pegarla con quien busquemos. No siempre uno está preparado para recibir una mentira. Ah, también, cómo no, sí. Eso es lo que creo que nadie ni está preparado ni tiene ganas. Uno dice, vení y decímelo de frente, ¿no? En la jerga común. Los profesionales tenemos la obligación de decirlo, eligiendo la terminología, la edad del paciente, ¿verdad? Y las personas con... Bajándolo el discurso de alguna Exacto. manera, porque a veces hay gente que habla en difícil con terminología médico-kinésica o de acuerdo a la especialidad, diga, que tenga cada uno, pero el paciente a veces te mira y dice, no tiene vergüenza de preguntar qué es, porque va a pensar, este es un analfabeto, no entendió nada. Entonces, ¿usted me entendió? ¿Está claro? ¿Se lo explico de nuevo? ¿Quiere que se lo dibuje? No sé, hay que buscar la manera, pero si uno tiene una cierta picardía terapéutica, por eso es tan importante mirar a la gente a los ojos, porque realmente los ojos, como te dicen, son el reflejo del alma, y si uno mira, como hablamos en el otro programa, los ojos y las manos te pueden decir un montón de cosas. Exactamente. Depende de cada uno que lo sepa interpretar, pero dar un shock de una información, mire, usted tiene esto, tome esto y vaya si quiere a kinesiología. Bien, por eso desde acá siempre también hacemos hincapié en consultar quizás más de un profesional, porque estamos todos en el derecho de consultar a más de un profesional, pero tenemos que tener la certeza de que es un profesional. Claro, pero eso es muy importante lo que decís, cuando hay un diagnóstico como el tema que nos vamos a abocar ahora, que es un diagnóstico fuerte y que no son 10 sesiones o 2 cajitas de remedio que tomo y chau, se me fue la inflamación o se me fue la contractura. Estamos hablando de una patología, el Parkinson, neurodegenerativa, lenta y progresiva, claro, pero que no tiene una cura. No, sin cura, sin tratamiento. Entonces, aclaremos esto, no tiene una cura formal. Lo que podemos hacer es a través de 3 patas fundamentales, que son la médica, por un lado más importante, porque una de las claves es la buena medicación, la parte psicológica, para el paciente y su familia por el impacto de esta patología, y la parte kinésica como para empezar el tridente, porque uno de los principales problemas es el motriz. Exacto. Que Vamos hace a definir, si te parece, a qué se le llama síndrome de Parkinson o patología de Parkinson, como lo dicen algunos autores. Claro, el síndrome de Parkinson es una enfermedad, como digo, neurodegenerativa, donde las neuronas, que son las células madres del sistema nervioso, hay una parte en la parte posterior de la nuca, donde nosotros tenemos, entre otros sectores del sistema nervioso, topográficamente hablando, los ganglios basales. Dentro de esos ganglios basales hay una cantidad de núcleos, el cuerpo estriado, hay un montón de núcleo rojo. Bueno, parte de esas células, no vamos a entrar en algo técnico, producen una sustancia que es un neurotransmisor, que se llama dopamina. Estas células, estas neuronas, que son células diferenciadas, por algún motivo, ahora vamos a ver cuáles son algunas de las etiologías o causales que se piensan de esto, no producen dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Al no producir la dopamina y no tener este neurotransmisor, no llega la sustancia a los músculos y ocasiona, entre otras cosas, una bradicinesia, que sería un enlentecimiento de los movimientos. Los movimientos cada vez son más lentos. La persona va a caminar con la calle y uno de los signos que uno ve es que no bracea, no mueve los brazos están colgando, no los mueve. Tiene el tronco arqueado. Por el otro lado, le cuesta levantar los párpados, porque por un lado siente una determinada debilidad. Y lo peor es la rigidez muscular. Al no tener estos neurotransmisores, hay una rigidez muscular. La persona siente que nosotros decimos que tiene una postura frisada. Es como que los 2 pies están pegados y él quiere arrancar
y no puede. Y como que calienta motores y ahí arranca. Doblado hacia adelante y parecería que la persona como que está corriendo el centro de gravedad que se le no tiene como un freno. Entonces es muy importante plantear que este paciente va a tener alteraciones en el tono muscular, rigidez por un lado, no va a tener braceo, va a tener una cara de póker, como se dice, claro. amimia. Acuérdense que siempre es lo que falta. Pero el impacto de hacer todo muy lento sus movimientos, ¿qué nos dice en la etiología? No hay las causas, ¿no? Por un lado se plantea un dato importante que uno diría, bueno, ¿a partir de qué edad se puede decir el Parkinson? 50 o 60 años es la edad de comienzo promedio. Cuanto más arriba, generalmente hay mayor posibilidad del Parkinson. Ahora, uno de los datos que se tiran, yo por ejemplo, en tantos años he atendido varios hermanos con Parkinson. O sea, la descendencia primaria se puede dar en dos hermanos de una misma familia. Hay heredarlo también, ¿no? Sí, hay posibilidad de heredarlo. Ahora, uno de los planteos más estudiados es el exceso de café. Y vos me dirás, ¿cuánto es exceso? El piso son 5 cafés diarios. Ese es el piso. Lo que pasa es que hay gente que por trabajo capaz que está en la oficina, una reunión, no traigo un cafecito, no traigo un cafecito, no traigo un cafecito. Cuando terminó el día, ¿cuántos cafés tomaste? Uy, como 15. Si eso yo lo multiplico por 5 días de la semana que trabaja, le sumo un exceso de cigarrillo. O sea, la palabra exceso en cualquier campo es mala, ¿no es cierto? Pero el cigarrillo y más que nada el café, pero también vos me dirás, bueno, pero el exceso de café también es irritante de la próstata, si voy a mencionar otra cosa, ¿no? Pero hay muchos estudios que el café en exceso ocasiona una alteración de la muerte de esas neuronas que hablamos al principio para que no se genere la dopamina. Vamos a arrancar, Claudio. El primer síntoma que un familiar o una persona detecta en sí mismo con respecto al Parkinson. Y en general el síntoma es que él siente que está duro. La persona siente que, por eso en algún momento cuando uno analizamos el tipo de diferencia, es porque una persona puede tener una lesión cerebral, ¿no? Cuando hablamos de una lesión cerebral hablamos o de un chico con una parálisis cerebral o un adulto con una ACV, para nombrar dos casos. Claro. En los dos casos tiene un aumento de tono, pero eso se llama hipertono, está duro y uno lo dobla, siente que está duro pero lo dobla. La diferencia del Parkinson, y esos trabajan sobre una alteración del sistema nervioso central que se llama vía piramidal, cosa que los que tienen Parkinson tienen aumento de tono pero rígido, claro. Y si uno lo quiere mover, en vez de moverlo duro como va así, como si fuera una rueda dentada de un barco cuando vamos doblando de una manija. Entonces cuando el familiar le quiere poner la ropa, lo quiere ayudar, o él mismo siente que se le va trabando el brazo. Le sumamos que va a tener cialorrea, aumento de la salivación. Él va a sentir que le va a costar abrir los párpados, pero fundamentalmente el tema del movimiento, esto que él se empieza a frizar, que le cuesta caminar, la persona dice, me siento torpe. ¿El temblequeo de la mano? El temblor, el que se llama cuentamonedas, pero hay que aclarar muy bien que el cuentamonedas se da siempre en un lado solo. Claro. No vayan a pensar que la gente lo tiene en los dos. Empieza en un lado, pero cuando la persona se levanta, se va. ¿Puede ser un síntoma para observar? Sí, como no, es el temblor de reposo. La persona se levanta y se va, pero si uno ve que él te va a decir que está torpe, porque al quedar frisado, si yo le digo que gire, que es una de las primeras cosas que yo le digo al paciente que viene, ya a nosotros generalmente nos viene a ver con ya el diagnóstico hecho, pero le digo, mire, lo primero que yo le quiero explicar a usted es que usted está en bloque. Su cintura escapular, lo que sean los hombros, y su cintura pelviana están en bloque. Cuando vos caminas, alternás brazo y pierna. Ahora, perdés esa capacidad. Entonces, si vos estás en la esquina y te llama Mónica y vos querés girar, rotás, porque podés desbloquear tu cintura. Él no puede. Cuando gira, pimba, se cae y se rompió la cadera. Es porque generalmente tiene arriba de 60, 70 años, si tiene un poco de osteoporosis. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a decir, ojo,
cuando caminás. Empezá a pensar que cuando girás tenés que darlo en pasos. No gires en bloque porque te vas a caer. Claro. Entonces, hay un entrenamiento muy importante. Pero cuando voy a la etiología, el otro aspecto es, mucha gente me ha venido a ver y yo digo, pero ¿cómo tomas la medicación? Porque hay una medicación, la dopamina, que es lo que toma la mayoría, el 90%, pero si está mal no mal diagnosticada, mal dosificada, Claro. ahí la matamos. No se puede pasar de 5 horas. Sí, mire, me dieron que la tome cada 8 horas. La mataste. Porque lo máximo es 5. Cada 5 tenés que tomar la pastilla. Cada 4 algunos. Eso lo va a regular el médico. Yo lo llamo al neurólogo, lo digo, mire, lo veo más durito. La esposa dice cuando como, cuando se levanta. Porque la persona también, como le cuesta girar, por ejemplo, le va a costar también girar en la cama. Claro, cuando uno es más grande, en general, da más vuelta en la cama. Va a ir, tal vez, porque si tiene 70 años, ponerle que tenga alguna hipertrofia prostática, como la mayoría de los hombres. Se va a levantar más de una vez al baño a la noche. Está levantada, si está frisado y está medio dormido, la complicamos. Todo esto hay que explicárselo porque es un paciente de riesgo de una caída. Es como una criatura. No me lo maté, si no le vas a cambiar los pañales. No, pobre hombre, no me lo mates. Tenerle que explicar lo que le va a pasar con su cuerpo y lo que va a poder y lo que no va a poder. Pero vos pensás que vamos al otro aspecto, el aspecto psicológico. Emocional. O sea, cualquier persona que hace 10 cosas en su día programadas, tenga lo que tenga, y tiene que bajar su hándicap, ya es una situación difícil. Sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros no queremos ser dependientes de nadie. Cada ser humano quiere ser único, irrepetible e independiente. Fundamentalmente, sobre todo para sus cosas cotidianas, que es vestirse, alimentarse, higienizarse, ir a su auto, caminar, dar una vuelta. Bueno, vas a tener que regular eso. Hay que formar a la familia en esto que ya que lo nombraste, las ABD, que nosotros llamamos, que son las actividades de la vida diaria, porque esto va a cambiar. Sí, totalmente. Vos pensás si se tiene que afeitar, si está duro, por ejemplo, ¿entendés? Bañarse. Entonces uno de los primeros níteres es decirle, bueno, mira, vamos a hablar de ayuda marcha. Ayuda marcha es todo lo que usemos para mejorar nuestra marcha, sea una muleta, un bastón, uno canadiense, lo que sea. Ahora, en este caso, si yo te digo que él está frisado y le cuesta arrancar, si arranca de golpe, hay algunos que lo agarrás tempranamente y potencialmente le podés dar un bastón. Yo, cuando vienen, la mayoría de las veces, por una cuestión de decir riesgo cero, yo prefiero usar un andador. Un andador con 2 rueditas. Porque si yo tengo 4 regatones y él tiene que levantar y dar el paso, ya esto le cuesta. Yo pongo 2 rueditas y él, cuando arranca el motor, se le sale del freezer la patita, bueno, ahí va, despacito, y entonces ya le doy una independencia dentro de la casa, o le doy una independencia si tiene que ir por la calle, pero también se nos va a cansar con facilidad, porque no dobla las rodillas, no hace, o sea, tiene un severo problema de postura. Hay determinados momentos que empiezan con alteraciones en la vista, ven borroso. Todo lo que tenga que ver con lo muscular. Claro, entonces vos decís, bueno, mirá, afectado. anda al oftalmólogo, fíjate la parte de si necesita lentes, lo que sea, pero que use los lentes, porque si ve borroso y todavía le cuesta caminar, entonces es un paciente, digamos, esas 3 patas que yo te dije son para el inicio. Pero después pensemos que esto avanza. Muchas cosas. La fonación también se ve afectada por la parte. Entonces él va a tener una disfonía, va a empezar a hablar muy chiquitito, va a poner una apofonía, va a hablar muy suave, cada vez más despacito, va a tener una disfagia, o sea, va a tener alteraciones en la deglución. Entonces yo voy a necesitar una fono para trabajar esto dentro del equipo indisciplinario. No al arranque, pero justamente cuando yo hablo con la familia para darle un asesoramiento integral, ahí le planteo, mira, los primeros pasos vamos a trabajar con estas personas, luego vamos a incluir esto, anda buscando, fíjate por la obra social, o yo te lo consigo, pero esto es lo que a mí me gusta como profesional. En lo personal yo lo adopto como una filosofía terapéutica y que le transmito a mis alumnos en la facultad y todo. Necesitamos el profesional transdisciplinario, que la persona, la familia se sienta seguro
de que esta persona está siendo un buen guía terapéutico. Exactamente. ¿No es cierto? No sea kinesiólogo, fono, psicopedagoga. Vamos a la parte mental. Ahí viene el tema tuyo. Porque esta persona va a tener, probablemente, vamos a aclarar esto a la audiencia, va a tener, no quiere decir que va a tener todo esto que yo estoy diciendo. Puede tener alguno de estos síntomas. Claro. Pero yo quiero abrir el paraguas antes que llueva. Esa es mi jugada. Entonces, esta persona va a tener probablemente ataques de pánico, va a tener una importante depresión, pero porque no puede hacer un montón de cosas y va a depender del otro que lo ayude. Este es el problema. Entonces, y si está comprobado que va a haber una pérdida del nivel neurocognitivo de su memoria y de su capacidad atencional antes que la media, que no lo tiene. Entonces yo tengo que hacer un esquema de juegos, de actividades neurocognitivas para desarrollar y mantener esa memoria, ese nivel atencional. Hoy uno ve por las redes que hay infinidad de talleres neurocognitivos, de profesionales que se están formando, que lo hacen, por ejemplo, para gente de tercera edad que no tiene Parkinson, pero que tiene algunos problemas de memoria, o la quiere mantener activa. Entonces, es una patología que sí o sí necesitamos, más que otras, una participación de la familia. Tenemos que tomar un líder, la hija, la otra hija, la esposa, el esposo. O sea, la patología es más prevalente, digamos, en el caso de los hombres que las mujeres. No, porque siempre la digan ustedes, pero bueno, tenemos una a favor. Sí, no se sabe el motivo, pero bueno, son más propensos los hombres que los mujeres. Sí. Ahora, hay casos que no son los convencionales de que le ha dado en personas jóvenes. O sea, hay Parkinson de 30 años, de 40 años. Son los más graves que agarran a esa edad. Claro. Yo no he atendido a alguien joven de esa edad, pero por lo que he leído y me han contado otros colegas, hay una intervención quirúrgica especial que le pone una especie de marcapasos en la cabeza. Sí, como un chip. Eso logra de alguna manera frenar los movimientos que tiene la persona de temblores, porque al pasar tan precozmente los síntomas son cada vez peores, ¿entendés? Entonces tenés que buscar alguna alternativa más rápida. Entonces, en algunos casos eso acá se está haciendo para un nivel muy alto. En otros países como Estados Unidos es más común, pero por suerte es un porcentaje muy chiquito de pacientes que tienen una edad precoz, ¿no? Porque 30 años, 40 años es muy joven. Estamos hablando que en general casi todo pasa después de los 60, básicamente. Investigando también, una de las causas que ponían, no sé si estarás de acuerdo, tiene que ver con el estrés. Bueno, el descenso de la dopamina, que es lo que influye en forma negativa en el organismo, está relacionado también con el estrés y la vida loca que uno está llevando, porque el Parkinson no era tan conocido, por lo menos no era tan diagnosticado hace lo venía a gente muy grande. Claro. Muy grande. Uno lo adjudicaba a la vejez. Claro, o sea que estamos hablando arriba de los 75 años, básicamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Ahora, el hándicap de vida se ha prolongado más, pero si vos lo comparás, como me decís, 50 no vamos a ir tanto, vamos a poner 40 para atrás, bien, no ponemos 40 para atrás. Los niveles de estrés no eran así, porque si vos te pones a pensar, y vamos no al Parkinson, sino a algo genérico, hoy vos encontrás con gente joven que estudia, que trabaja, que junta plata para esto, bla, 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 y no disfruta cosas. Lamentablemente era como antes. Capaz que hace 50 años atrás la persona tenía un trabajo solo, no tenía otro, y trataba de apichulear la situación. Capaz que la mujer no trabajaba, estaba con los hijos en la casa. Hoy trabajan los dos, la mujer a su vez trabaja y tiene que cuidar a los chicos, las cosas de la casa, el hombre capaz que tiene 2 trabajos, el estrés de viajar, el estrés de no saber qué va a pasar. Porque tal vez lo que estamos viviendo los argentinos, no de ahora, de hace muchos años, es que uno no puede hacer grandes proyecciones. Y cuando uno escucha a veces en otros lugares que dicen, mirá, tiene un crédito a 50 años, a 30 años, vos decís,
No me acuerdo de esto. Alguna vez pasó con el banco hipotecario, pero, Claro. pero lo veo lejísimo. No justifico a los jóvenes que con esa historia se quieren ir todo afuera. No, esperen. Eso sería otro programa que vamos a hablar. Pero, Claudio, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con el control de esfínteres? bueno, el control de esfínteres, primero que en ambos casos, Para que la familia sepa esto también. en ambos casos, la persona va a tener mucho más deseo de ir al baño. Mucho más. Por eso te digo, guarda cuando la persona se levanta. Entonces tenemos que pensar, bueno, mira, si te vas a levantar varias veces a la noche y corro el riesgo que te caigas, tengo que tener un plan B o C. Aunque no sea lo más ortodoxo, trataré de tener un papagayo al lado de la cama, o algún recipiente, o a veces a esos inodoros portátil que vienen con una vacinilla abajo, pero porque yo corro el riesgo que la persona se caiga. Claro. Eso en cuanto, pero estamos hablando para el hombre y la mujer. En el caso de la mujer va a aumentar, si bien estamos hablando de una mujer que ya se le retiró su periodo, está en un periodo de menopausia, la sequedad habitual va a tener más sequedad. Ahora, en ambos casos, el libido, pimba, se me va para abajo y no van a tener grandes deseos de actividad sexual. O sea, todo esto... Por eso uno de los medicamentos con los cuales se trabaja es con los antidepresivos para el tratamiento del Parkinson. Claro. La persona entra en un estado de depresión porque reconoce todo lo que no puede. Bueno, por eso te digo Es un trabajo que no, o sea, hay que hablarle bien de decir, mira, moverte tenés que mover. Claro. Porque lo que no se mueve se oxida y se seca. Y es peor lo tuyo si no te mueves porque quedás anquilosado. Claro. Recordemos que la palabra anquilosis quiere decir fusión. Es como que un hueso se fusiona con el otro. Se pegó y entonces, claro, tengo una falange, tengo la otra. Esta articulación que yo estoy doblando acá en el medio, que es la interfalángica, se pegó y el dedo queda así. Bueno, imagínense diferentes sectores del cuerpo, sea el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro. Entonces cada vez vas a tener mayor impedimento para hacer lo que vos decías, la actividad de la vida diaria. Entonces es un paciente para hablarlo bastante, para prepararlo para lo que viene. Hace unos cuantos años atrás, entre locuras que a mí se me ocurren, se me había ocurrido hacer un taller de gente con Parkinson. Bueno, vino una señora que conocía un grupo, le dije, bueno, yo te doy mi consultorio, vamos a juntar un sábado por mes, hicimos 6, 7 encuentros. Bueno, yo les coordinaba un poco el grupo, pero en realidad era escuchar un poco lo que manifestaban todos. Habría 30 personas con Parkinson. Todos tomaban lo mismo. De los 30, estamos hablando 10 años atrás por lo menos, de los 30, y a 2 le habían dicho que haga kinesiología. El resto, usted toma la medicación y ya está. Como que le tocó en el reparto esto, sacó el número 8 y listo. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Porque realmente, si haces el diagnóstico rápido, porque el médico va a hacer el diagnóstico, va a ver los estudios, la resonancia, pero el diagnóstico final, él lo va a hacer con la anamnesis clínica y preguntándole cómo duerme, si se levanta, si se siente duro, lo va a hacer caminar. Y lo de la marcha, digamos, acá no podemos hacer demostraciones, pero lo de la marcha es muy patognomónico, característico de la persona que tiene el Parkinson, porque ese doblez que tiene hacia adelante y va caminando, corriendo el centro, es increíble. Por eso lo del andador, por eso. Ahora, hay que convencerlo de también que hay una rutina de ejercicios que hacemos con aros, porque si va a estar así duro, el otro problema postural que va a tener es la coordinación y el equilibrio. Entonces tenemos que entrenarlo en el equilibrio, en la coordinación. El trabajo en la hidroterapia puede ser una muy buena terapia, porque el agua, digamos, tibia, de acuerdo a la temperatura que organiza el que hace la rehabilitación en el medio acuático, lo va a relajar. Él va a necesitar. Los masajes también son importantes para que lo pueda relajar. Entonces, pero todo eso... Tomando las 3 patas que dijiste al principio, los 3 pilares, sí o sí hay que hacer los 3 pilares. Sí, para el arranque sí, después agregamos todos los chiches que quieran. Claro, sí, pero primero tenemos que hacer esos 3 y hablar con la familia. No por eso, solo con la medicación un paciente sale no es que con ninguna patología en realidad. No, pero la psicología también, porque realmente el impacto es muy grande de la patología. Entonces, como tu vida va a cambiar,
cuando le cambia la vida a un integrante de una estructura familiar, cambia todo lo que está alrededor. Exacto. Entonces tenemos que preparar. Hay muchos casos que habitualmente cuando pasa esto, ¿quién llama por teléfono? Uno de los hijos. Mira, mi papá le distrataron Parkinson, el neurólogo me habló de vos, Claudio, te lo puedo llevar, decime el turno. Bueno, ahora hablas con la secretaria y lo organizás. Entonces me dispongo ese tiempito de la admisión, que yo siempre digo que la admisión es una entrevista diferente a las otras. Vínculo. Claro, entonces a veces hay que dedicarle un poquito más tiempo porque tiene que conocerse las partes, porque vos tenés que tomar una decisión. Hay como un contrato terapéutico, no firmado, es una cosa, digamos, en el aire, pero la persona, yo le termino diciendo, bueno, yo ya te expliqué lo que yo haría, cuál sería básicamente un programa de trabajo. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? No, quedó claro. O lo dormí, no importa, como yo hablo mucho, puede pasar también eso, me dice, no me lo aguanto más a me quiero ir. No, por terminada la sesión. Claro, y entonces me dice, no quedó claro, bueno, hablar con la secretaria, o lo que puede ser, tomar en casa unos mates y tome la decisión de lo que van a hacer, porque esto no se resuelve así nomás. Claro. Es un proceso largo, tenemos que establecer un vínculo terapéutico, un determinado tiempo y ahí arrancar. Entonces, bueno, fíjate, como te digo lo del andador, para caminar bien, también lo asesoro en las barandas para el baño, digamos, hay que cambiar el mobiliario de la casa. No, él duerme en el segundo piso de escalera. Hay que adaptar la casa. Sonamos. Entonces, ¿qué hacemos? No, vive en un segundo piso y no hay ascensor. ¿Qué hacemos? Hay que saber, yo siempre digo, ¿no? A partir de ahora, ¿qué se hace? Claro, a partir de ahora. ¿Qué podemos seguir haciendo y qué vamos a tener que delegar? Bueno, había un abogado que venía él y la hermana, los dos. La hermana, bueno, era señora viuda, estaba jubilada, le dejaron una buena jubilación al esposo, pero salía a caminar hacia su compra, ya está, tenía 70 años, 71, el hermano tendría 2 años menos, 68, pero el tipo era abogado, tenía un estudio, algo importante, iba a capital, manejaba, y le digo, ¿vos así manejás? Claro. Sí. No, yo no, pero tengo clientes que tengo que ir a ver. Claro, pero si te la pegás, no vas a ver a tu cliente. Yo lo veía que no le gustaba que yo le diga esto, pero él estaba bajo mi responsabilidad profesional. Yo no iba a firmar un salvoconducto, ¿sí? Yo llamé a las 2 hijas, las cité, vengan, vamos a charlar. Esto se complica, pero ya tiene que ver una decisión familiar en esto. Hablando con la psicóloga de él, yo la llamé por teléfono a la psicóloga, también veo que les quiero dejar hincapié en esto de la incumbencia, como uno, el profesional, se mete, llamé a la familia, hablé con la psicóloga, que en ese caso no era de mi equipo, era de otro lado, era personal de la familia, y llegamos a la conclusión que la hija le dijo, papá, te saco la llave, se acabó. Se puso dura, pero yo quiero tener papá varios años más. Entonces le dije, mira, tenés que cambiar lo tuyo. Vos sos un tipo inteligente, hay reuniones que las podés hacer por Zoom, tranquilamente, y asesorás, porque no es algo que vos tenés que trabajar con la mano. Vos te tenés que hablar de los estados financieros, vamos a suponer. Tenés otros empleados, tenés otra gente de tu confianza, sí, bueno, entrenalo, delegá. Es muy difícil que a la gente delegue, a todos nos cuesta delegar, pero hay un punto que vos tenés que ser egoísta de vos mismo y decir, bueno, no puedo estar con todo el mundo, no puedo ayudar a todos, porque si no, como si yo no estoy bien no puedo ayudar. Entonces lo que a veces hay que pensar es eso. Te hago una pregunta que se puede hacer la gente que nos está mirando. ¿Tiene cura? Yo te pregunto todo como... No, está muy bien. No es que tenga una cura. Lo que pasa es que si yo agarro un buen neurólogo de entrada, yo le hice cambiar a muchos de mis pacientes el neurólogo porque estaba pésimamente medicado, y yo le dije, no, mira, vas a esta persona que es de mi confianza y que yo sé que con la medicación te va a cambiar la vida. Dicho y hecho, el tipo venía más flojito, podía comer mejor, se podía vestir. Por eso le digo también que, vos dijiste hace un ratito, no duden con un diagnóstico, por más que esta persona sea Gardel de la medicina, esté en los estudios, yo si estoy en un lugar hago una segunda o una tercera opinión. Sí. Bueno, ya está. ¿Cuál me gustó de los 2 o 3 neurólogos que fui? Bueno, me quedo con este a morir. Y bueno, ahora vamos al kinesiólogo, vamos a la psicóloga, y después incorporamos a la fono, incorporamos a la psicopedagoga, capaz que voy a hacer hidroterapia, lo mando a hacer música. O sea, yo también tengo que pensar en cosas que él puede hacer grupales,
no por el movimiento solo, porque claro, ¿cuál es la tendencia? Se va a aislar. Es una enfermedad que genera, primero culpa, hay que sacarse la culpa porque nadie es culpable de que un Por familiar supuesto, tenga por supuesto. Parkinson. Y vergüenza de mostrarme al otro, si yo soy un oficinista, dueño de una empresa, aparecer con estas dificultades genera mucha culpa y Y te mucha imaginas que el vergüenza. tipo entra a la oficina con el andador, pimba. Entonces se encierran Pero en por, sí misma. claro, bueno, por eso yo te digo, no hablamos de la cura en muchas patologías, sino hablamos de la actitud. La llevo mejor, la llevo peor. Exacto. Entonces yo te quiero ayudar para que tengas buena calidad de vida, ¿no? Totalmente. Porque vamos a suponer que la persona, ponele que nos plantamos en 70 años por una edad. Bueno, ¿cuánto le puede quedar de vida útil? 15 años más, 20 años más. Perfecto, lo que te toque, lo que el flaco arriba diga, vos acá te vas, bien, la parque te lleva. Bueno, eso yo quiero que lo vivas bien. Entonces, ¿qué quisieras hacer que no hiciste? Capaz que el tipo me dice, y tengo una gana de hacer un almácigo y tener un jardín en mi casa, y hacelo. Pero capaz que antes este hombre que manejaba, el que le hice sacar la llave, él jugaba el frontón. Te imaginas que en el frontón tenés que tener un rango de movimiento impresionante, Claro. Una capacidad de reacción. Después empezó a jugar al tenis, y te lo voy a cambiar por la hidroterapia. Claro. Te lo voy a, o sea, la idea es pensar, ¿qué otra cosa podés hacer que te gusta? Nadie va a hacer algo que no le gusta y yo no lo voy a mandar a, no sé, a ir a la pileta si no sabe nadar, Exacto. porque va a tener miedo. Con esto vos estás remarcando que nunca la lástima. No, yo le muestro una Porque el actitud paciente personal de acá, mía. por más que cognitivamente puede descender un poco su calidad cognitiva, pero sigue siendo una persona pensante y se da cuenta de lo que le pasa. Sí, Más allá de que lo cognitivo está un poco alterado en el Parkinson, pero la lástima tampoco ayuda al paciente, como vos decís que hay una reacomodación familiar, obvio. Desde todo punto de Sí, vista. bueno, pero hay que ver cómo lo toma, porque el paciente dentro de esa parte, no es la primera vez que un paciente que tiene una enfermedad que le hace cambiar la vida, se pone agresivo. Se pone agresivo, maltrata a la familia, y la familia capaz que no es le toca a la mujer bancárselo y porque la va a maltratar. Claro. O viceversa, le toca a la mujer. Entonces por eso es importante una intervención familiar, porque si no parecería que es un hecho aislado y digamos la persona va a tener un deterioro cognitivo y dentro de la charla de las posibilidades puede pasar eso. Entonces la pata médica, ojo, te hablé de la pata del neurólogo como profesional para el diagnóstico rápido. Pero, Exacto. ¿qué pasa si después el neurólogo, por el cambio de conducta, me dice, mira, voy a interrumpir una consulta con el psiquiatra? Porque capaz que la medicación, el antidepresivo que yo le di de entrada, como para sortear la situación mezclado con la medicación parkinsoniana, con la levodopa, no veo que lo está alcanzando. Vamos a hacer una consulta, entonces en vez de capaz que una psicóloga, tiene que ir a un psiquiatra. Porque el descenso de la dopamina produce un cambio de humor. La gente se vuelve malhumorada por el descenso de la dopamina. Entonces no es que está enojado conmigo, no que me contestó mal. Hay cosas que uno puede manejar porque tiene que ver con los neurólogos. No, pero por eso Pero es digo bueno que la gente sepa lo que produce el Parkinson. Sí, el cambio es muy Podemos grande. decir que es un descenso de la dopamina, lo pueden investigar también, se puede meter en las redes sin buscar. Pero, ¿qué produce el descenso de la dopamina? Una de las cosas es el cambio de humor. No es que está enojado con la vida, No, puede ser, y si pero le sumamos esa cara que yo digo de póker, Claro. de a mí me parecería que el tipo está con una facie austera. Y no, es la característica de él, no lo puedo Claro. manejar porque los músculos de la cara, que yo hago todos los movimientos, no lo puedo hacer. Por eso está como cara de póker, que uno dice, no quiero mentir que tengo tal o cual carta, por eso le pusieron ese nombre de cara de póker. Exacto. Pero el hecho de poco la- control, disculpame, poco control de los movimientos de la motricidad fina, exigirle, papá, haz este crucigrama, sabemos que no va a poder. El tomar sopa, que es una actividad muy común en las familias, Sí, no retarlo, papá, te chorreaste. Porque también la motricidad fina, bueno, venía un médico con Parkinson y otro problema es que empiece a tener disgrafía. Claro, Entonces, claro. perdón, voy a agarrar tu apunte y empieza a hacer la letra cada vez más chiquita y pierde la línea. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenía este doctor? Era que no podía hacer la receta y era pediatra. Entonces, él, si bien el Parkinson tiene esta tendencia a doblarse,
él, a su vez, era neonatólogo. Entonces, 40 años viendo bebés se doblaba más. Y lo peor de todo era que el hobby que tenía era, no sé el término exacto, pero me van a entender los que hacen aeromodelismo, los aviones chiquititos, pero él hacía trenes. O sea que era todo en miniatura, con una terrible lupa, también doblado. Claro. Entonces, el pronóstico de lo que iba a pasar con su espalda, entonces bueno, sentamos a ver, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, atendés 5 días, vas a atender 3. La camilla la vamos a poner más alta para que no te dobles tanto. Entonces, y así el aeromodelismo, adaptado como lo vas a hacer, no lo hagas de tal forma, buscate un atril para que trabajes más alto. Entonces, también está en el kinesiólogo, que hace un análisis ergonométrico, digamos, cómo uno está sentado, cómo se maneja, ver en determinadas patologías, como esta del Parkinson, qué adaptaciones le hacemos, como para que, por ejemplo, trabaje la psicomotricidad fina, la terapista ocupacional, que no la mencionamos todavía, que es la que va a trabajar el ABD y el desarrollo de la psicomotricidad fina. Digamos, tiene un rol muy importante porque es otra de las capacidades de prehensión que él va a perder con el tiempo, y hay que reentrenarlo. O sea, es un paciente complejo, con un abordaje interdisciplinario, que puede haber, cuando a veces está bien medicado y cae en un buen equipo de salud, periodos de meseta prolongados. No es que va ascendiendo, chao, y queda con un deterioro que queda en la cama y queda ahí. No. Lo que pasa es que es un paciente que no puede, hay que aclarar esto a la audiencia, no puede dejar de no tener atención. Exacto. Tiene que estar atendido rápidamente con el diagnóstico diferencial y caerle encima al paciente de la familia y decir, bueno, ese chico, nos sentamos acá, vamos a ordenar los tantos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenés ganas de salir adelante, pero está en el terapeuta, generarle una actitud, un deseo de salir, un estado motivacional, porque cada semana no va a tener ganas de venir, va a decir, no, hoy llueve, hoy hace frío, y te endureces. Claro. Entonces es muy importante que nosotros, como terapeutas, psicológicamente lo elevemos, porque se cae. Lo contengamos por sobre todas las cosas. Absolutamente. Estaba leyendo también que una de las actividades positivas es hacer el yoga en los pacientes con Parkinson. O sea, además de la gimnasia que vos estás proponiendo, sí. la terapia kinesiológica. O sea, bueno, vos sabés que yo hago en lo personal yoga, yo quiero mucho el yoga, hace muchos años que hago, saludo a mi profesora Marina, que es un fenómeno, pero partamos de una disciplina cuerpo-mente, y yo tengo una mente alterada por este tema de la depresión, por este tema de la frustración, que no puedo hacer un montón de cosas, que dependo de alguien. Entonces, el yoga tiene la ventaja de que hay infinidad de posturas que uno las puede adaptar tranquilamente con el profe que uno tenga, la va a adaptar realmente a la condición, porque puede ser, hay gente que no tiene Parkinson, pero capaz que es obesa, o tiene asma, o tiene otra patología, ¿no es cierto?, en la cual no puede estirarse, no puede hacer la vela, no puede hacer un montón de cosas, ¿no? Pero la profesora verá cómo adapta la situación, porque también hay yoga para embarazadas, hay yoga para discapacitados, hay yoga para un montón de cosas. En este caso, combinar, por ejemplo, el yoga con la hidroterapia, aparte de la parte kinésica, sería una muy buena combinación. El tema del yoga, aparte porque el otro problema que hay que preparar al paciente es los cambios en su respiración. Esta rigidez que hablamos también, y si yo estoy doblado, yo estoy comprimiendo mis pulmones, entonces mi hándicap de ventilación no es el mismo. Entonces, otra cosa que podemos hacer, enseñarle a relajarse. Claro, la meditación es fundamental. Exactamente, la meditación y la autogestión. Es decir, bueno, buscate una música relajante, de agüitas, saumerio, preparate el ambiente. Otra disciplina, podemos pensar en disciplinas de terapias alternativas, como por ejemplo el Reiki. Podría ser muy importante para hacerle Reiki a este tipo de pacientes como complemento, hipnosis, hay un montón de terapias complementarias que se puede plantear como para que lo podamos ayudar a estar en ese estado de meseta y de buena calidad de vida. Yo unía lo del estrés, que te dije al principio, como una de las causantes del Parkinson, el cambio de humor. Entonces, estas dos instancias sí o sí tiene que ir con algo relajante.
Sí. Con la meditación, con el yoga, con el reiki, ¿no? Que es difícil que la gente, si nunca lo hizo, dice, uy, yo a mi edad voy a hacer tal o cual cosa. Hay algún lugar que dice escrito que vos no puedes hacer reiki a tal edad, yoga. Mira, uno puede hacer todo si tiene ganas, si tiene el deseo, si lo pueden acompañar, si le explican. Porque a veces no decís, bueno, mire, vaya, haga esto. No, espere, mira, yo te sugiero, porque hay que acostumbrarse a pensar en el respeto a la persona, primera medida. Primero hay que acostumbrarse a pensar. Claro, eso sería importante. Y pensar como si fuera el otro. Porque a vos te gustaría que te traten así o te digan tal cosa. No. Entonces no lo hagas o trata de no hacerlo. Pero cuando yo le transmito siempre algo, yo se lo transmito como una alternativa, como una propuesta. Porque como yo estoy dentro del palo y tengo muchas cartas en mi mazo, puedo tener mejor juego de baraja. Uh-huh. La persona está choqueada por el impacto y digo, ¿qué camino tomo? La gran mayoría piensa A o B, pero generalmente hay hasta la J, hasta la H. O sea, tiene varios planes pero está en uno decirle, mira, esto no sé nada, le tengo miedo al agua. Listo, no te hagas problema. Desechamos esa carta. Vamos a pensar, ¿y qué te gustaría a vos? Y ahí empezamos, y bueno, no, mirá, hacer aquagym, una clase de aquagym saltando como una enana, o como un enano ahí en el agua, no. Eso no, porque esos movimientos bruscos te puedes caer o te va a provocar mayor rigidez. Pero lo importante es eso, que se lo fundamente y se lo explica. Y tratar de hacer una alianza terapéutica y hacer un traje a medida para esa persona y que se vaya a la puerta, gracias por los servicios prestados, y se vaya por lo menos pensante de definirlo en casa. Hablarlo con tu esposa, hablarlo con tus hijos. Estas son las alternativas. Cuando venga la semana que viene, lo seguimos charlando. No tenemos que resolverlo hoy. No tengo que firmar el contrato. ¿Qué puede suceder en el tratamiento que un paciente se canse o quiera abandonar? ¿Qué puede suceder? ¿Por qué lo puede abandonar? Sí. No, porque se deprime más o porque la persona a veces piensan, porque primero que partamos por una cuestión de índole administrativa, nadie le va a poner en su receta, mira, Parkinson es para toda la vida, son 150 sesiones. ¿Qué dice? Por 10. Entonces, como no sabe lo que es el Parkinson, dice por 10, dice, con 10 me voy a bailar la rumba. ¿Entendés? Entonces, el primer día vos le planteás, ¿qué sabe del Parkinson? Es una pregunta importante hacerle a una persona. ¿Qué sabe del síndrome de Down? ¿Qué sabe del síndrome de Cornelia de Lange? O sea, ¿qué sabe la familia de esto? El paciente que lo acompaña, ¿quién es el que habla? Son algunos de los datos de la admisión importantes. La esposa empezó, espere. Me gustaría que me conteste él. A mí me gusta que participe el que padece, el que tiene la situación. Entonces, de esa manera vos decís, ¿tiene ganas de hablar de lo que le pasa? Capaz que no tiene ganas porque está choqueado, y lo respeto, lo dejo hablar al otro, pero necesito un interlocutor válido, que seguramente el que viene acá fue con él al médico. Seguro. Y escuchó lo que le dijo el neurólogo o el profesional médico o psiquiatra, el especialista que lo trató. Entonces, de acuerdo a lo que ellos me digan, ¿qué saben de la situación? ¿Y por qué los mandaron acá? ¿O cuál es la expectativa de ustedes? Esa es otra gran pregunta del millón. Y bueno, que se mueva un poco mejor, yo tengo miedo que se caiga, él no ve mucho también, tiene catarata. Bueno, ¿y se va a operar de la catarata? Entonces, vos querés conocer un poco cuáles son las piezas de esta familia, de este paciente, seguro. Y ahí en base a eso armás el potencial esquema terapéutico, por lo menos el próximo, y después el paciente no debe irse desesperanzado, mejor dicho, vamos al revés. El paciente debe irse esperanzado. Sí, pero no con una esperanza mágica, ¿no? Con una fantasía de curación. Ese es el punto. Nivelar la calidad de vida. Porque ayer, si bien no es Parkinson, pero ayer yo vi una bebita de 18 meses con síndrome de Down, y la anécdota vino porque los padres me dijeron que ellos se habían hecho, son primerizos, la señora tenía 40 años, 42 años, y cuando preguntó le dijeron, no, tuviste un síndrome de Down por la edad. Eso es un mito. Claro. Olvídate, no es por eso, ¿entendés? Sí, cuando ella va a ASDRA, a la asociación de síndrome, le dije, no señor, eso es un mito. Le dijeron cualquiera. Y bueno, vino con la primera sesión, vino ella sola. ¿Cómo vino usted acá? Me mandó otra mamá. Bueno, buenísimo. Entonces la activa había recorrido 1000 lugares. Bueno, ¿dónde ibas? A tal lugar, X. Te dije 18 meses. 18 meses, sí. Bueno,
en 18 meses, no importa dónde ni qué localidad, nunca Mónica, y no insulto porque estamos en un medio, nunca entró a la sesión. 18 meses, 2 veces por semana, nunca entró. Y ella escuchaba a su hija llorar, adentro. Pero te comiste los codos, le digo yo. Claro. Absolutamente. Entonces, por eso digo que necesitamos que la gente participe. Cuando uno habla de participación activa, y lo llevamos al Parkinson de nuevo, si la persona entra, está deprimido, está con la cabeza para abajo, no va a tener ganas de hablar conmigo. Ni conmigo, ni con ningún terapeuta que le proponga a nadie. Claro. O sea, necesitamos el acompañamiento de la familia siempre, en todos los casos. Eso es fundamental, las redes familiares. Y- O bueno, o de amistades, en el caso no. No, cuenta también con pueden venir amistades, capaz que lo trae un amigo. No es la Claro. primera vez que viene alguien con un amigo, con un familiar. Bueno, no importa si después tienen otra cosa por la jova. Está todo bien. Un acompañamiento terapéutico, Sí, mejor. sí, claro. Si eso sustenta. Exacto, pero no Bueno, mandar al paciente solito. y No, bueno. porque a veces hay mucha información que uno Claro, pide, o y no muchas puede- cosas que le quiere transmitir. no puede Por eso yo procesar siempre, todo. claro, por eso Las yo siempre les digo, emociones. bueno, mirá, el primer día vino esa señora con el síndrome de Down, yo le expliqué un montón de cosas que dijo, pero nunca me explicaste lo que me está diciendo. Bueno, la próxima vení con un cuaderno y vení con tu marido. Igual, hace un video de lo que yo estoy haciendo con tu hija, para que el video lo muestres a los abuelos y al papá. Y dijeron, sí, pero les gustó esto, aquello. Bueno, tráelos, a mí no me molesta que vengan a preguntarme, Exacto. porque yo necesito que todos se metan en esto. Entonces, a los casos de Parkinson, siempre yo hice venir a los hijos. Ujú. O sea, algunos venían, otros no por trabajo, pero de repente que participe no quiere decir que vengas físicamente. Vos me podés hacer un llamado de teléfono, che, ¿cómo anda papi? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, vivía en la capital, la otra hija vivía en Quilmes, el padre vivía en Quilmes, se ocupaba la hija, pero el hijo de capital, decime que puedo ayudar, querés que vaya a hablar con vos, estoy a disposición de trabajo todo el día, pero me interesa la salud de mi Claro. papá. Bueno, me demostró un interés, y digo, bueno, fíjate si podés conseguir, le mandé a comprar unos elementos para la psicomotricidad fina, para que él trabaje en casa. Y te pido que me ayudes en esto del auto, que no maneje. Yo trabajo con él, bueno, pero no pueden hacer cosas ustedes. Obviamente que sí, tenemos acá personal dueño. Yo entiendo, él fundó la empresa, es el dueño, es el mayor accionista, pero yo prefiero que vaya a jugar al tenis despacito. Uno con tiene que él a mí. aprender a respetar las propias limitaciones, que pueden ser eternamente o pueden ser momentáneamente. Claro, Sea cual acá. fuera, hay que aceptarlas, trabajar con ellas, asumirlo. Si las podemos pasar para otro plan lo pasamos. Claro, bueno, pero por eso yo te digo que el cambio en las enfermedades neurodegenerativas, porque obviamente hay un montón, y yo tengo esclerosis múltiple, tengo esclerosis lateral amiotrófica, patologías mucho peores, no voy a entrar en ese tema, pero yo lo primero que hago es preguntarle a la familia qué saben de esto y qué le dijeron. Claro. Lo que pasa es que la gente evita explicarlo porque sabe que no es agradable esa explicación. Pero yo entiendo que como ser humano, tratándome de poner del otro lado, yo quiero saber dónde estoy parado y tomar las decisiones después. Mala, buena, acelerada, o lo quiero pensar, porque a veces, como dijiste muy bien, primero hay que aprender a pensar. Ahora, si uno está enojado, caliente, malhumorado o depresivo, no va a pensar bien y no va a tomar buenas decisiones. Exacto. Entonces, si esto que yo te estoy explicando, le digo a la familia, nunca lo escuchaste, necesito que lo depures, te tomes un tecito, Sí, unos que- mates o un whisky, lo que vos quieras, Exactamente. lo piensen bien, anoten en un cuaderno y cuando vengan lo charlamos tranquilo. Y otra de las cosas, uno, supongo que los años que tenés de trabajo, un paciente llega con muchos diagnósticos de familias o de vecinos o de, ¿no? Que te dicen, No, hace pero- esto, hace aquello, mira Sí, esto. sí, sí, Entonces, sí. uno tiene que decir, bueno, listo, es muy bueno todo, vamos a... Claro, pero Arrancar como de cero. ¿viste cuando hacen la propaganda de nicotimel, cómo se llama eso, que para no dejar de fumar? Sí, y sí. te dicen, uno me dijo que haga yoga, el otro me dijo que medite, deje todo y tome nicotinel. Bueno, acá pasa el mismo. Uno tiene que confiar en el profesional que uno, bueno, ahora elegí ahora si no te volvés loco. No, porque aparte de saber que sabe, pero también muchas veces el profesional tiene que ser pícaro en el sentido de, pero ¿con qué recursos cuento yo?
Porque de repente la persona te puede venir con un OSDE por decir, no es auspiciante del bloque. Podría, ¿eh? Podría, ¿no? Y bueno, y dice, capaz que tengo otros recursos. Mira, si yo ya llamo a dar un andador, o yo ya me dan un bastón, con lucecita, con todo. Y capaz que tiene otra persona que tiene otro, o no tiene nada. O viene de PAMI y está haciendo un esfuerzo para pagar la consulta porque no le gustó otro y quiere venir que lo atienda yo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? ¿Puedo ayudar a la familia? ¿Puedo ayudar a los hijos? Bueno, ¿cuáles son lo mínimo que yo necesito para trabajar? Porque, digamos, es como todo, con plata uno resuelve muchas cosas, no todo, pero te ayuda. Ahora, cuando hay recursos terapéuticos y sobre todo pensando en esto de lo crónico, porque hay gente que viene y dice, bueno, ¿y cuál es el recurso privado? ¿Viste? Bueno, sí, lo pagamos, son 10 sesiones, multiplica todo por 10. No, espera, no hagas esa cuenta. En rehabilitación no se hace esa cuenta, porque no podemos poner un coto, son 30 y te lo devuelvo como repeto de Pinocho nuevo y se va caminando Luján y no hay ningún problema. No, esto es un proceso largo. Empezamos 2 terapeutas, pero después te incorporo otros especialistas y todos tienen un determinado costo. Yo voy a incorporar gente en la medida real que el paciente lo necesite. No voy a traer gente al Pepe en el sentido de poner, bueno, mire, las políticas de la institución que tienen que pasar por todos estos. ¿Por qué tiene que pasar todos? Si usted lo necesita. La palabra es prioridad terapéutica. ¿Qué necesita hoy y qué voy incorporando y anexando? Si es necesario, no. Tampoco no, bueno, pero... Claudio, nos quedan 4 minutos. 4 minutos. Quiero que definas en 2 palabras qué es la enfermedad de Parkinson y cuáles son los 3 pilares para arrancar el tratamiento. Para que la gente entienda qué es el Parkinson. Sí, el Parkinson es, como les decía, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta fundamentalmente el tono muscular del paciente, altera su postura. Esto es lo más grave, altera toda su postura, o sea, su relación con el medio ambiente. Bien. Caminar, bañarse. Entonces la alteración postural y la alteración del tono hace que la persona se sienta bloqueado. Y es cuando un uno está bloqueado, neurológico, por eso la indicación primera es un neurólogo. Eso es lo principal. Que tiene que hacer el diagnóstico. Él hace el diagnóstico y hace los estudios complementarios pertinentes para determinar que en la zona de los ganglios basales hay una alteración. Es como que uno ve como si fuera este circulito que yo hago blanco en este tamaño cuando la persona es normal, y cuando vos lo ves en el estudio está así chiquitito. Porque son todas las células, las neuronas que se murieron y que no hacen la dopamina. Entonces necesito que, al no generar este neurotransmisor, algo externo, como el que le dan insulina, bueno, le tenemos que dar esta medicación, que la tiene que tomar siempre, pero la clave es que esté bien medicado. Exacto. Esa es la clave. Otra de las cosas que hay que dejar en claro, que las neuronas muertas no reviven. Uno tiene que trabajar con lo que quedó sano, y que hay mucho para trabajar. No, por supuesto, por eso cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, hacer el tratamiento tal cual dijo Claudio, con los 3 pilares, que es consulta neurológica, kinesiología y la parte psicológica. Sí. Después se agregarán o no los profesionales que puedan aportar cuestiones valiosas. Y por otro lado, hablo para la familia también, o para la cuestión laboral, siempre rescatar en el paciente que es una persona y que tiene muchas cosas intactas, que el síndrome no tocó, digamos, qué sé yo, su amor por la música, voy a decir algo así que me compete. Sí. Entonces descubrir, quizás sea la primera vez que yo a mi papá empiezo a descubrirle sus gustos, sus hobbies, y eso no se los tenemos que borrar ni sacar. La música sería un elemento, ejemplo, no lo profundizamos, pero sería un elemento. La musicoterapia podría ser maravilla en este paciente y sería apta para un trabajo grupal. Es muy interesante la musicoterapia en esta patología. Quizás es un paciente que toda la vida le gustó leer libros. Sí. La vista se va afectando, ¿no? A través del tiempo. No dejarle que no lo lea. Hasta que él puede seguir. Sí, buscamos una adaptación. ¿No? Sí. Y si no, si yo como hija, como esposa, sé que a él le gusta la lectura, ¿por qué no me dedico 10, 15 minutos a leerle algo que a él le guste, que lo va otra vez a motivar con cosas? Por supuesto. Hay que buscar las habilidades, gente. Exacto, descubrir habilidades. Y no hacerse tanto hincapié en lo que se fue o en lo que falta. Caballero, ha sido un placer, como Mónica, siempre. Un gustazo. Esperemos realmente que les haya sido de utilidad, que sea claro. Es un tema muy apasionante, todavía habría mucho más para hablar. No dejen de compartir el programa,
Y como pasó con la otra charla que tuvimos con el licenciado, le hicieron preguntas acerca de la fibromialgia. Hagan también preguntas sobre este trastorno y el doctor, como siempre, el licenciado, va a estar respondiendo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Mónica. Y comprometemos para otro tema, que nos ¿cómo hablaste no? de otras patologías ahí que me gustaron. Bueno, cómo no, con mucho Me gusto. parecieron muy interesantes. Muchísimas gracias. Recordarles, por favor, la dirección del centro donde te pueden... El centro COSELSA está en Belgrano 378, en la República de Bernal, como siempre. República de Bernal. Y boquense encima. Uf, a morir. Bueno, espero... Al director no le gustó. Pero le gustó esa última parte al director. Bueno, somos 2 contra 1, Carlitos. Esperamos realmente que les haya sido de valor. Yo me voy llena de todos los valores que me ha transmitido Claudio. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Muchas gracias.